Listo, chicos, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Listo, voy a partir acá. Ya, genial. Bien, chicos, esto va a ser nuestra sesión número 2, ¿ok? Que va a abarcar más que nada los métodos parasitológicos diagnósticos, ¿no? Los que nos van a ayudar a poder determinar o verificar la presencia de un parásito en ciertas muestras biológicas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bien, este va a ser nuestro índice el día de hoy. Vamos a ver los métodos directos o parasitológicos. ¿Por qué parasitológicos, Diego? Porque vamos a poder ver al parásito en el microscopio. O dependiendo que, por ejemplo, el método de Graham lo vamos a poder ver a ciertos huevecillos en lo que es la cinta adhesiva. Los voy a explicar más adelante, pero el motivo de por qué se le denomina parasitológicos o directos es que yo puedo ver directamente el parásito, sea a vista normal humana o sea mediante vista microscópica. Y por el otro lado tenemos a los métodos indirectos. Indirectos, ¿por qué? No puedo ver directamente al parásito por eso mismo. Y entonces, ¿en qué se basa el método indirecto? Se basa en la respuesta inmunológica. Inmunológica. Recordemos que todos tenemos sistema inmune y todos vamos a responder ante cierto patógeno que ingrese a nuestro organismo. Por ejemplo, Diego, si entra una bacteria a mi organismo, ¿va a responder mi sistema inmune? Sí. Si ingresa un hongo, un virus, ¿responde mi sistema inmune? Sí. Si ingresa un parásito, también va a responder el sistema inmune. Y es este sistema inmune que va a ser dosado mediante los métodos indirectos, mediante ELISA, Western blot e inmunofluorescencia indirecta, que también vamos a verlo más adelante. Bien, como métodos indirectos ya sabemos, ¿no? ¿Por qué se les llama también parasitológicos? Porque van a poner en evidencia directa a la gente, ¿no? Al parásito o sus formas evolutivas. No solo las formas eh, adultas, sino también las formas evolutivas. Y el más común que tenemos es el examen en fresco. El examen en fresco que abarca numerosas muestras biológicas que nosotros podemos pedir al paciente. Una muestra biológica entonces se va a poner sobre una lámina portaobjetos, como vemos acá, con algún medio líquido que va a ser especial para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos aclarar la vista mediante el microscopio, ¿no? O también no se puede usar, cuáles sean las, eh, dependiendo cuáles sean las adquisiciones del hospital, del centro de salud donde nosotros estemos. Entonces, muestra biológica. ¿Qué viene a ser una muestra biológica? Viene a ser lo que nosotros le pedimos al paciente para poder determinar qué es lo que este paciente tiene. Pueden ser fluidos, pueden ser tejidos corporales, entre otros. Algunos ejemplos de muestra biológica, chicos, que se recuerden antes de seguir. Heces, orina. Es orina. Claro, la misma Puede ser sangre. plasma. El plasma, perfecto, el plasma también es una muestra biológica. Si yo les digo raspado corneal, por ejemplo, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso no muestra biológica? Sí, Claro, es muestra biológica. Biopsia parenquimal de hígado, ¿es muestra biológica o no es muestra biológica? sí, también. Exacto. Todo lo que venga de nosotros, sean tejidos, sean fluidos, es considerada una muestra biológica. ¿Ok? Es considerada una muestra biológica. Y como su compañero mencionaba, las heces, la orina, entran dentro de este grupo y también el esputo. El esputo viene a ser no es saliva, sino que es fluido que nosotros botamos al toser forzadamente. Y vamos a ver que nosotros también podemos diagnosticar ciertos parásitos pidiendo esta muestra biológica. Y el medio líquido, ¿qué viene a ser el medio líquido entonces? Viene a ser aquella solución que va a preparar la muestra, ¿no? Para poder verla bajo el microscopio a determinada intensidad, ¿no? 10x, 50x, 5x, 100x. Y entre ellos yo les voy a ayudar, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, al suero fisiológico que también recibe el nombre de cloruro de sodio al 0,9%, ¿ok, chicos? No se olviden de eso, es lo mismo. Tenemos al agua destilada y tenemos al Lugol. Sin embargo, es importante determinar también o aclarar que
Dependiendo las carencias que tengan también en el hospital, es posible, aunque no es la mejor opción, utilizar agua de caño, porque es la última opción que nosotros tenemos. He visto que algunos se han confundido en esa pregunta, ¿no? Del pasito. El agua desoxigenada no es lo mismo que agua destilada, chicos. No se olviden de eso, ni tampoco que suero fisiológico. El agua desoxigenada no nos va a ayudar como medio líquido para poder observar los parásitos bajo el microscopio. ¿Ok? No hay que tener alguna duda en esto, ¿no? ¿Todo ha quedado claro hasta ahí, chicos, con respecto a estas generalidades? Sí, Bien, Sí, una consulta, perfecto. pero Sí. ¿por qué no se usa agua oxigenada? El agua desoxigenada es más que nada por sus propiedades. No nos van a permitir o de plano van a alterar la composición de los parásitos que nosotros querramos ver. El agua desoxigenada, recuerden que también se usa más que nada para desinfectar. Se usa para desinfectar, no se olviden. Y si nosotros desinfectamos una muestra que nosotros en primera instancia queremos verla con todos sus microorganismos patógenos, lo va a alterar. Por eso no se utiliza la desoxigenada. Está bien, Diego, gracias. Sí, recuerden, ¿no? El agua desoxigenada va a desinfectar. Por ejemplo, me hago una herida que no quiero que se infecte, le echo agua oxigenada y sale todo ese pus. ¿Sí o no? En una muestra biológica, por ejemplo, de sangre que nosotros querramos ver, si le echamos agua desoxigenada, también va a eliminar las bacterias que nosotros querramos ver en cierto caso, por ejemplo. No, no solo bacterias, también protozoarios. Porque desinfecta, no aclara. ¿Ok, chicos? No se confundan con eso. Bien. Bien, las coloraciones para parásitos vienen a ser casi las mismas, ¿no? Como para bacterias también. En principio tenemos, por ejemplo, la coloración Giemsa, que nos va a ayudar, por ejemplo, a ver los trofozoitos de Yardia lamblia. ¿Ok? Estos vienen a ser los trofozoitos. Luego tenemos la coloración tricrómica, por ejemplo, los oquistes de todos los coccidios intestinales, ¿no? Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium, Cystoisospora belli, etcétera. También tenemos el muy Grunwald, que es para Plasmodium spp. ¿Qué hace Plasmodium? ¿Qué transmite? La malaria. No se olviden de eso. Cada vez que escuchen Plasmodium, siempre piensen en malaria. ¿Ok? Que también vamos a verlo en la segunda unidad, pero es importante estas generalidades, ¿no? Y bueno, también el Ciel Nielsen modificada o Kim Jong-un para los oquistes de Cryptosporidium parvum en esta ocasión. No confundir con la coloración Ciel Nielsen. Una cosa es Ciel Nielsen modificada y una cosa es Ciel Nielsen normal, o sea, Ciel Nielsen per se. ¿Por qué digo? Porque la Ciel Nielsen modificada, ¿para qué nos va a ayudar? Para diagnosticar Cryptosporidium, para también diagnosticar eh, o los otros coccidios intestinales. Y la Ciel Nielsen, ¿para qué nos va a servir? Va a servir para diagnosticar tuberculosis. Tuberculosis, o sea, solo agregándole modificada podemos cambiar todo el objetivo de la coloración, ¿verdad? Pero en vez de llamarle Ciel Nielsen modificada, que es mucho más largo, lo podemos llamar Kim Jong-un, coloración de Kim Jong-un, y es más rápido y más fácil saber qué es la modificada, ¿no? La versión modificada. Pero Diego, ¿estas son las únicas? No. Existen la silver de plata, la hematoxilina beosina, que es más que nada para ver los tejidos, para colorear los tejidos, ¿no? La tinción con blanco de calcofluor, hematoxilina férrica modificada, entre otros. Y es muy importante recordar, ¿no? Que siempre se le debe echar un aceite de inmersión, ¿no? Para poder nosotros verlo con facilidad bajo el microscopio. Porque si no le echamos aceite de inmersión, es como que si una persona que tiene miopía o tiene astigmatismo no use sus lentes. El aceite de inmersión va a aclarar y va a enfocar la imagen y va a ser más factible que nosotros podamos verlo a los parásitos en este caso, que son microscopios, que son unicelulares, que son protozoarios. ¿Ok? Que es lo mismo. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, Diego. Bien, perfecto.
Bien. Diagnóstico de enteroparásitos. Parásitos ya sabemos qué es lo que significa, ¿no? Sea un macroorganismo, un microorganismo que va a entrar y se va a aprovechar de ciertas propiedades que tiene un hospedero, dañándolo o no dañándolo, porque recuerden que los parásitos, o no todos los parásitos, hacen enfermedad, pero sí se benefician del hospedero. De eso sí, hasta ahí tenemos bien. Pero entero viene de intestino, entonces parásitos que vienen del intestino, parásitos gastrointestinales. Y la mejor opción para poder ver parásitos gastrointestinales, aunque no en su totalidad, porque vamos a ver también después, es el examen coproparasitológico. Copro viene de heces. Examen de heces o examen coprológico, coproparasitológico, que es lo mismo. ¿Ok? ¿En qué va a consistir? Vemos ahí el frasco de muestra que le vamos a pedir al paciente, ¿no? En este caso, el frasco de toma de muestra va a tener que necesitar ciertas características, como por ejemplo ser limpio, no estéril. A ver, no estéril. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué un frasco para tomar la muestra de heces no es necesario que sea estéril, pero un frasco para tomar la muestra de orina sí lo es? ¿Qué dicen ustedes, chicos? O sea, sí tiene que ser estéril la muestra, el frasco para tomar muestra de orina. ¿Tienen alguna idea? Ah, la verdad que Porque, no. ¿Por qué? A ver, Néstor. porque la orina, al ser líquido, puede eh, barrer todo lo que está en el frasco. Ya, está bien. Miren, la razón va más que nada, no es que es mero capricho de los laboratoristas o de los escritores del libro por decir que tiene que ser estéril o no. En el caso de un examen coproparasitológico no es necesario que sea estéril. Perdón, es necesario que no sea estéril. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una microbiota intestinal. Y cada vez que nosotros defecamos, que hacemos nuestras necesidades, vamos a eliminar microbiota, vamos a eliminar hongos por las heces, vamos a eliminar bacterias por las heces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros tenemos un frasco de muestra no estéril, no necesariamente se va a dañar esa, o sea, ¿cómo les explico? Si nosotros tenemos el frasco de toma de muestra no estéril, que no necesariamente es estéril, ¿ok? Significa que va a tener bacterias, ¿no? Y no va a dañar la composición normalmente con microbiota que tienen las heces. Entonces no los va a dañar. Pero tenemos, por ejemplo, el frasco para tomar la muestra de orina. En la orina normalmente nosotros no eliminamos ningún tipo de patógeno, salvo estemos enfermos, que tenemos alguna infección, etcétera. Ahí sí vamos a eliminar ciertos patógenos por la orina. Entonces, no es, en ese caso, el frasco de muestra de orina sí tiene que ser estéril, o sea, no tiene que tener bacterias, tiene que estar correctamente limpio, etcétera. ¿Por qué? Porque la orina per se ya es estéril, porque no eliminamos nada. Normalmente no eliminamos nada. Y si nosotros le agregamos un frasco que no es estéril, por ejemplo, va a dañar la composición de la orina. Y la orina, al ser una fuente bastante viable para para los patógenos para poder crecer, va a dañar la composición de la orina y va a dar falsos diagnósticos. No sé si me llegué a explicar bien ahí, chicos. Si desean que vuelva a repetir, lo vuelvo a repetir. ¿Te puedes volver a repetir, Diego, por favor? Sí, no hay problema. Empecemos por la orina. Nosotros, en condiciones normales, no eliminamos nada por la orina. O sea, obviamente vamos a eliminar los desechos por fisiología, obviamente. Pero estando sanos, no vamos a eliminar ni bacterias, no vamos a eliminar hongos, no vamos a eliminar parásitos, no vamos a eliminar ningún microorganismo por la orina. Y si no tiene ningún microorganismo por la orina es, entre sus características, estéril. Ya, estéril. Pero nosotros deseamos evaluar la orina de un paciente, la orina de un paciente, y le damos un frasco de muestra. Si ese frasco de muestra no es estéril, es decir, está contaminado con bacterias,
Imaginémonos que el paciente orine y esté sano, no tenga ningún tipo de microorganismo en su orina, ¿ok? Al tener un frasco que no es estéril y una orina estéril, se van a juntar y el frasco va a contaminar la orina y va a dar falsos diagnósticos. ¿Entienden, chicos? Sí, Por ahora la sí, parte de Diego. orina. Perfecto. Va a dar Sí, sí, falsos ahora sí. diagnósticos. Contamina la orina y da falsos diagnósticos. Pero por otro lado tenemos al examen de heces. Las heces normalmente tenemos una microbiota y en cada defecación, en cada deposición que nosotros tengamos, eliminamos ciertos microorganismos para que nosotros, eh, bueno, eliminamos ciertos microorganismos por las heces. Dejémoslo ahí, ¿ok? Eliminamos ciertos microorganismos por las heces, sea hongos, sean bacterias, bacterias en mayor cantidad. Lo van a ver después, hay numerosos géneros, ¿ok? Es por eso que el frasco no es necesario que sea estéril porque las heces no son estériles. No los van a contaminar sin querer porque ya están contaminadas. No sé si me dejo entender ahí. Sí, claro, no. No, sí, sí, sí tiene, sí Sí, sí. tiene. Bien, perfecto. Es por eso que este frasco, para poder sacar la muestra de orina, no es necesariamente que sea estéril, porque las heces ya son estériles. Heces ya son estériles. Y bueno, la muestra de qué tamaño tiene que ser tamaño de una aceituna, no tiene que ser tamaño del puño, como muchos dicen, ¿no? Tiene que ser tamaño de una aceituna, porque nada más el laboratorista, ¿no? El técnico, qué sé yo, va a sacar solo un pedacito, casi nada, ¿no? Y lo va a poner en su lámina objetos, lámina portaobjetos. Bien, y esta viene a ser la técnica de la sedimentación, ¿no? De cómo se realiza un examen coproparasitológico normalmente. ¿Ok? Y es bastante sencillo, chicos. Es bastante sencillo. ¿Por qué les digo? Porque mediante este palito va a sacar un pedacito de heces del paciente, porque dentro del frasco van a estar y con el palito lo va a sacar y lo va a diluir en solución salina. Perdón, en agua destilada. Lo va a diluir. ¿Ok? Y esto lo va a filtrar mediante una gasa hacia hacia otro envase, como vemos acá. Y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos hasta que se decante y haya una parte superior que nosotros podamos sacar. Y es esa parte que nosotros sacamos y la volvemos a filtrar. Ese es sedimentar. Este de abajo es el sedimento, lo que nosotros no queremos, y lo de arriba sí. ¿Entienden? Por ejemplo, si quedamos acá, eliminamos lo que nosotros queremos y lo volvemos a filtrar en otro envase, ¿no? Y va a ir quedándose más puro, más puro, más puro, y ese es nosotros lo que vamos a poner en el microscopio, o sea, en la lámina portaobjetos, ¿no? Con nuestro aceite de inmersión, y dependiendo Lugol o solución salina que vamos a ver después, ¿no? Para poder observar al parásito en el examen de heces. Vuelvo a repetir, un pequeño pedazo de muestra de heces se va este, a diluir en principio. Se diluye y luego se filtra mediante una gasa hacia otro envase. Se espera 30 minutos y el otro envase va a salir así. Va a salir así. Se sedimenta una parte de las heces y hay un decantado gigante. Este decantado gigante se vuelve a filtrar. Se filtra de nuevo y se espera 30 minutos más. Y se ve así. El sedimento lo dejamos y vamos a volver a filtrar todo el decantado de arriba. Lo filtramos por la gasa de nuevo a un nuevo envase y nos queda así. Y cuando esté transparente, nosotros vamos a sacar un poco de la muestra que es del decantado, ya no del sedimento. Lo vamos a poner a la lámina portaobjetos. Le vamos a echar tanto solución fisiológica, ¿no? O cloruro de sodio al 0,9% o Lugol, dependiendo qué es lo que nosotros queramos, y vamos a verlo al microscopio. Esa es la técnica de sedimentación. Ahora, cuando yo quiera utilizo solución fisiológica o cuando yo quiera utilizo Lugol, no. Vamos a ver por qué. Porque la solución fisiológica nos va a permitir ver al parásito en movilidad y el Lugol nos va a contrastar el parásito. Por ejemplo, las diarreas, las enfermedades diarreicas, normalmente son a causa de un parásito, de una bacteria, de un hongo, de un virus que se mueven bastante, que se mueven bastante. Y para nosotros poderle
observar bajo el microscopio, ¿qué es lo que nosotros le vamos a ver, le vamos a poner? ¿Solución fisiológica o Lugol? Chicos. ¿Cómo digo? ¿Cuál Solución. era la pregunta? O sea, mira, las enfermedades diarreicas son a causa de parásitos que están en constante movimiento. ¿Ok? Y cuando hacemos nuestra técnica de sedimentación para ver qué parásito es, ¿cuál vendría a ser la opción indicada para usar? ¿La solución fisiológica o el Lugol? El suero. El suero El fisiológico. suero. El suero. Claro. Para todas las enfermedades que tengan consigo diarreas, el suero fisiológico es importante porque nos va a permitir ver la movilidad del parásito. Nos va a permitir ver al parásito en movimiento. Y por otro lado tenemos el Lugol, por ejemplo, para enfermedades que no son tan diarreicas, ¿no? Que podemos verlo. O que también querramos ver, por ejemplo, la morfología de un parásito, ¿no? De un parásito, para poder verlo per se. Bien, no tienen ninguna duda respecto a este examen, ¿verdad? No digo. Bien. Estos dos vienen a ser métodos importantísimos, el método de Barman y el método de Kato-Katz. El método de Barman o Baerman, ¿ok? Es importante y es netamente específico de Strongyloides stercoralis, chicos. Ahí no se pueden equivocar, por favor. El método de Barman es netamente para Strongyloides stercoralis. ¿No lo podemos usar para otra? No. Por otro lado, el método de Kato-Katz va a abarcar cierto número de parásitos, pero los geohelmintos. ¿Ok, chicos? Los geohelmintos. En principio, el método de Barman. El método de Barman va a ser, como les digo, un método de concentración especial. Un método de concentración especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agarrar 1 o 2 gramos de heces y lo vamos a disolver en solución salina para de nuevo volverlo a filtrar. Pero no va a ser filtrado en un envase, sino va a ser filtrado en un tubo de ensayo, ¿ok? En un tubo de ensayo. Y este tubo de ensayo va a tener un tapón de goma que va a tener una punta de pipeta. O sea, el tubo de ensayo tiene un tapón de goma y tiene una punta de pipeta, ¿ok, chicos? Ya. Ahora, esta punta de pipeta la ponemos hacia abajo y por gravedad algo va a caer, ¿sí o no? Va a caer poco a poco. Y ese, ese líquido que cae lo vamos a recolectar en otro tubo de ensayo. Entonces va a ser un tubo de ensayo con punta de pipeta por encima y regando a otro tubo de ensayo que va a recolectar la muestra. ¿Ok? Y por las propiedades electrofísicas que tiene el Strongyloides stercoralis, solo los estadios diagnósticos van a pasar este, hacia el otro tubo de ensayo. Por lo tanto, es específico para Strongyloides stercoralis. No lo podemos usar para otro parásito, solo es para Strongyloides stercoralis. ¿Y qué vamos a ver en la muestra? Diego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver su estadio diagnóstico, ¿no? Las larvas rhabditiformes. Lo vamos a ver después también, pero las larvas rhabditiformes son el estadio diagnóstico de Strongyloides stercoralis, a diferencia de muchos helmintos más, a diferencia de muchos helmintos más. Y por otro lado tenemos el método de Kato-Katz, que va a ser un método cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué cualitativo, Diego? ¿Y por qué cuantitativo? ¿No deberían ser uno o no debería ser el otro? No. En este caso, ¿por qué es método cualitativo y cuantitativo? Porque el método de Kato-Katz, en principio, te va a determinar si es que existe o no un parásito, un geohelminto, ¿no? Un geohelminto. Por lo tanto, hay dos variables cualitativas, si hay o no hay. Si hay parásito, no hay parásito. Es un método cualitativo. Y acá viene la cosa. Es cuantitativo porque también te permite determinar la cantidad de adultos que tenga la persona infectada, ¿no? O que tenga la persona con la parasitosis. O sea, nos va a servir para determinar su presencia y su cantidad, si es que hubiese. ¿Ok? Si es que hubiese. En este caso, se va a optar por recoger 50 miligramos de muestra sobre una lámina. O sea, va a ser menor cantidad de heces que vamos a utilizar en comparación con el método de Barman, porque el método de Barman es 1 a 2 gramos, 50 miligramos es menos.
Bueno, en fin, cuando una vez esté esta cantidad en la lámina portaobjetos, le va, este cuadradito viene a ser un aplicador que tiene compuestos como el verde, malaquita y la glicerina. Acá está. Y se va a poner por encima de la muestra de heces y se va a aplastar ligeramente. Se va a ir aplastando poco a poco, ¿no? Se va a ir aclarando en 30 a 45 minutos y luego vamos a verlo a un microscopio de alcance de 10x para poder ver a lo que mencioné antes, los geohelmintos. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides. ¿Quieren más ejemplos? El Necator americanus. Más ejemplos, el Trichuris trichura, el Ankylostoma duodenale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok, chicos? Entonces, el método de Berman es para Strongyloides stercoralis. El método de Cato-Catz es para Ascaris lumbricoides. No se olviden de eso, por favor, chicos. No se olviden de eso. Bien. Los hemoparásitos. Hemo vienen de sangre, aquellos parásitos que van a estar en la sangre, ¿no? ¿Cómo nosotros lo vamos a diagnosticar? Pidiéndole sangre, muestra de sangre, ¿no? ¿Y qué técnicas especialmente tenemos? Tenemos el frotis sanguíneo y tenemos la gota gruesa. El frotis sanguíneo, por ejemplo, vemos una gotita pequeña, ¿no? Que se va a aplicar en principio y o sea, va a haber una gota pequeña de sangre en una lámina portaobjetos y con otra lámina portaobjetos vamos a arrastrarla hacia el lado de atrás, ¿no? Vamos a arrastrarla hacia el lado de atrás y con más fuerza vamos a llevar la sangre hacia la otra esquina, como vemos acá. Lo llevas atrás la sangre y luego lo llevas hacia la otra esquina, dejándonos esta lámina de sangre donde nosotros vamos a ver a numerosos hematíes, ¿no? Que pueden estar o no contagiados de enfermedades hemáticas, infecciosas, claramente está, como por ejemplo la malaria, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, como por ejemplo la toxoplasmosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la gota gruesa, que simplemente es una gota grande de sangre que nosotros la vamos a tener que ver al microscopio. Ahí no hay variante, no hay variación. Miren, así es como va a quedar la lámina de hematíes en la lámina portaobjeto. Como les mencioné, con otra lámina portaobjeto, la gota, vamos a arrastrarla hacia el lado más cercano y luego la vamos a llevar hacia el otro extremo de la lámina para que quede una lámina per se de hematíes y nosotros podamos verlo al microscopio. Ver al microscopio en 100x, ¿no? Y como les mencioné, el diagnóstico es de Plasmodium, que viene a ser de malaria, Trypanosoma cruzi para lo que es enfermedad de Chagas y Leishmania para leishmaniasis, pues, ¿no? En todas sus presentaciones. El test de Graham. A ver, chicos, ¿se acuerdan de a qué parásito va a diagnosticar el test de Graham? Enterobius. Claro, Enterobius. A ver, Néstor, ¿quieres decir algo? Sí, Diego, una consulta. En la anterior diapositiva presentaste los dos métodos de la gota gruesa y el frotis sanguíneo. La doctora mencionó que en la gota gruesa no se podían ver hematíes, pero en el frotis sanguíneo sí. ¿Tienes alguna explicación? Porque no terminó Sí. de explicarlo la doctora. Se basaría más que nada porque los hematíes son muy pequeños. O sea, los hematíes, miren. Vamos a tener en el frotis sanguíneo, vamos a tener que hacer una lámina así delgadita para nosotros poder recién ver a los hematíes, a los hematíes. No tiene que ser ni tan gruesa porque no vamos a ver a los hematíes y no tiene que ser ni tan delgada porque vamos a romper a los hematíes. O sea, tiene que ser con la fuerza indicada y para eso se necesita práctica. Por otro lado, tenemos la gota gruesa, que viene a ser ya la sangre per se. No es una lámina de hematíes como tal. No vamos a poder ver los hematíes. No sé si me dejo entender ahí. Tiene sentido lo que dice la doctora. Tiene sentido. Porque la gota gruesa no viene a ser una lámina de Matías que busca el frotis sanguíneo, por ejemplo. Acá sí vamos a Ok, lograr la lámina de Matías. ok, ¿Sí está bien? gracias. Bien, perfecto. ¿Nadie tiene otra consulta, chicos? Sí, me perdí un poco en la explicación. Buen día. Como acabo Buen de entrar. día. Ah, buen día, ¿qué tal? En la parte de No, hemoparásitos. no. El tema del frotis y la gota es lo que la otra ha Ah, dado. ya, genial. No lo terminó de explicar. Claro, entiendo, no hay problema. Los hemoparásitos, obviamente vamos a necesitar
muestras biológicas. ¿Y qué es lo principal? La sangre, ¿no? Hemo viene de sangre, hemoparásitos, parásitos que afectan la sangre. Y los principales métodos diagnósticos que tenemos nosotros para estos parásitos viene a ser el frotis sanguíneo y la gota gruesa. Y la gota gruesa, ¿ok? Tenemos el frotis sanguíneo, como vemos acá. Una pequeña gota de sangre o sea, una pequeña gota de sangre por encima de una lámina portaobjetos, mediante otra lámina portaobjetos que nos va a ayudar para retraer hacia el lado más cercano, ¿no? Hacia la esquina más cercana a la gota, para que se haga, para que tenga más volumen, y luego con cierta fuerza determinada llevarla hacia el otro extremo para crear una lámina perfecta y poder ver a los hematíes, poder ver una capa de hematíes, como vemos acá, y así debería quedar. Así debería quedar, ¿no? Y como su compañero menciona, ahí vamos a ver en mejor calidad lo que son los matíes, ¿no? Tiene sentido lo que su compañero menciona y lo que la doctora mencionaba también, porque nosotros acá en el frotis buscamos solo una lámina para poder observar a todos los hematíes presentes en la sangre. No lo hacemos con poca fuerza porque no los vamos a ver y no lo hacemos con mucha fuerza porque los vamos a romper. Y la gota gruesa, por otro lado, es más simple, una gota más grande, ¿no? Que lo vamos a ver al microscopio. Y ambos se van a ver a 100x. Los dos nos van a servir para poder ver Plasmodium, que va a ser el parásito causante de la malaria, Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, y la leishmania, la leishmaniasis, por ejemplo. Pero también nos puede servir, por ejemplo, para ver otras enfermedades no solo parasitarias, y parasitarias también, como el Toxoplasma gondii, ¿no? Que es un hemoparásito también, afecta la sangre. Y miles de parásitos más. No sé si han escuchado, por ejemplo, de la bartonelosis, ¿no? La bartonelosis, la verruga peruana, más conocido como la verruga peruana. También se puede diagnosticar mediante frotisanguíneo, gota gruesa, porque afecta la sangre. No sé si me dejo entender. ¿Está todo bien? ¿Y Yari? Sí, Diego, muchas gracias. Se entendió ahora mejor. Bien, bien. Cualquier cosa me avisan también. No hay problema, podemos volverle a explicar. Bien. Seguimos con el test de Graham, ¿no? O sea, el test de Graham, como su compañero menciona, su compañero Fabio, nos va a permitir diagnosticar la presencia del oxiuros o del también conocido enterobius vermicularis, ¿no? Para el diagnóstico del enterobius vermicularis. Y el test de Graham tiene una curiosidad bastante interesante. Les comento que el test de Graham se creó una vez conociendo el ciclo biológico de este parásito. Ciclo biológico, Diego. Sí, ciclo biológico. ¿Por qué les digo esto? Porque el ciclo biológico de Enterobius vermicularis es que la hembra va a viajar hacia la zona perianal para depositar sus huevos por la noche. Ahí lo vamos a dejar. Por la noche, incluso por las primeras horas de la mañana, va a llegar la hembra a la zona perianal y deja sus huevos ahí. Y estos huevos, al ser obviamente objetos desconocidos, ¿no? Para el cuerpo humano, van a crear reacciones de picazón. Por eso el oxiuros, entre sus síntomas, tiene el rascado, la picazón perianal. Perianal. Al niño, en este caso, porque es más común en niños, le va a picar mucho esa zona. Le va a picar mucho esa zona, entre los tantos síntomas más que tiene. Entonces, si la hembra deja sus huevos en la zona perianal y no los podemos expulsar por las heces en gran cantidad, se creó el test de Graham, donde en un palo van a incluir una cinta adhesiva especial que se le va a incrustar o se le va a pegar en la zona perianal del niño, de la persona infectada que tenga oxidiasis, ¿no? La va a sacar y esa cinta adhesiva se va a colocar en una lámina portaobjetos para que nosotros podamos ver al parásito per se, a los huevos que depositó la hembra durante la noche y los primeros días. ¿Qué van a hacer estos? Que se caracterizan más que nada por tener un lado plano y un lado convexo. Estos son los huevos de Enterobius vermicularis. Entonces, Diego, ¿es necesario saber el ciclo biológico? Sí.
porque en base a eso podemos sacar todo. Yo les voy dando ese consejo desde ya. Si ustedes se saben el ciclo biológico de los parásitos, no es necesario que estudien, por ejemplo, el estadio diagnóstico, porque ya saben el ciclo biológico. No es necesario que estudien el estadio infectante, porque ya saben el ciclo biológico. Por ejemplo, también no es necesario que sepan los hospederos definitivos, intermediarios, paratécnico, porque ya se saben el ciclo biológico. De ahí pueden sacarlo todo, incluso el método diagnóstico. También, si sabes que el ciclo biológico termina en que un humano elimina los huevos por las heces, ¿qué muestra le voy a pedir? ¿Le voy a pedir una muestra de sangre? No, le voy a pedir una muestra de heces. Y ese viene a ser nuestro método diagnóstico. Ven, o sea, entienden a lo que me refiero. Sabiendo el ciclo biológico pueden sacar muchas cosas y les va a ahorrar bastante tiempo y también bastante estrés. Yo hacía eso cuando estudiaba parapsicología. Hacía solo el ciclo biológico y en base a eso sacaba las ramitas, las ramitas. Y efectivamente coincidía con todos los otros apartados, ¿no? Hospederos, estadios infectivos, estadios infectivos, estadios diagnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la precaución también, que lo vamos a explicar también más adelante, ¿no? Pero por ahora quédense con eso, ¿ok? Ese viene a ser el test de Graham. Bien. Los métodos moleculares, esto es muy importante. Este es muy importante. Es directo porque no vamos a ver la presencia del parásito, pero sí vamos a ver el ADN de este. Sí lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Y en qué va a consistir? Como les mencionaba, en identificar, en buscar el ADN del parásito, especialmente el gen que nosotros queremos amplificar, ¿no? Y se van a basar en estos pasos. La extracción del ADN de la muestra, ¿no? La amplificación en termociclador con cebadores o primers, enzima Taq polimerasa, nucleótidos y buffer. Los cebadores o primers, la enzima Taq polimerasa y los nucleótidos son necesarios para poder duplicar el ADN. Duplicar el ADN. Cebadores o primers va más que nada con aquel pequeño gen que va a iniciar la duplicación del ADN. Normalmente se separa la doble hélice del ADN. Se separa mediante una temperatura de 90 grados. ¿Ok? Se separa. Y estos primers van a pegarse al ADN que se quiere amplificar y mediante la acción conjunta de la Taq polimerasa insertando nucleótidos, se va a crear un nuevo ADN. Tengo acá un video que he encontrado que es bastante interesante, chicos, que quiero que vean. No sé si lo pueden ver. Sí se ve, Diego. Bien, perfecto. Este video más que nada va con el fin de hacerles entender en qué se basa, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa. No va a tener este sonido porque es música más que nada. Yo les voy a narrar en qué se basa, ¿no? En principio le pedimos una muestra al paciente porque necesitamos recolectar un gen de interés, ¿no? Del ADN. Y esto lo vamos a amplificar mediante la máquina, ¿no? Del termociclador se denomina, ¿no? Se llega a amplificar y esto va a servir para la investigación, ¿no? Para la determinación de ciertas especies, de ciertas especies, ¿no? Ciertas especies que a veces pueden ser morfológicamente iguales. Por eso necesitamos la PCR, porque al ser morfológicamente iguales, ¿cómo la podemos diferenciar? Con su ADN. Con su ADN, no hay de otra. Si la vemos al microscopio y son iguales, ¿cómo la diferenciamos? Con su ADN. Y eso no lo podemos ver al microscopio. Necesitamos la prueba de PCR. Bien, ese viene a ser el termociclador, ¿no? El termociclador, que va a realizar ciclos de temperatura. Recuerde que les mencioné que a 90 grados se va a desnaturalizar el ADN. O sea, las dos hebras de ADN que normalmente tienen se van a separar y estos vienen a ser los compuestos, ¿no? Los primers o cebadores, los nucleótidos y la Taq polimerasa que viene a ser la enzima. Y todos se van a ir a un tubito que lo vamos a tener que meter, ¿no? Al termociclador para que podamos desnaturalizar en principio al ADN, a la hebra de ADN, ¿no? Este es el gen de interés. Este es el gen de interés.
y mediante un ciclo de 95 grados Celsius, 90-95 grados Celsius, se desnaturaliza y las dos hebras de ADN se separan. Ese significa desnaturalización. Esta es la Taq polimerasa, ¿no? La Taq polimerasa, los cebadores o primers y los nucleótidos libres, ¿no? Los nucleótidos, ya saben, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Los cebadores se van a insertar en el inicio, ¿no? Para que los Taq polimerasa con los nucleótidos que también ingresamos formen el ADN, dupliquen el ADN. Para eso nos va a servir la prueba de PCR, porque duplican el gen de interés que nosotros queremos. Lo sometemos a una nueva desnaturalización, se separan las hebras y vuelve a pasar lo mismo. Se unen en principio los primers o cebadores y con la Taq polimerasa, insertando los nucleótidos, se va a generar otra hebra de ADN de interés, que nuevamente se somete a otro ciclo de desnaturalización y va a ser así constantemente, ¿no? Va a ser así constantemente. Se separan las hebras porque se desnaturalizan, entran los cebadores o primers y pues van a ir insertando nucleótidos la Taq polimerasa a partir de donde se ubique el cebador o prime y pues nuevamente se va a desnaturalizar, etcétera, etcétera. Vamos a tener mayores genes de interés que nosotros queremos o que estamos amplificando en la prueba y vamos a ver que, por ejemplo, en 4 ciclos vamos a tener 8 copias del gen de interés, ¿no? Y vamos a ver cómo conforme pasan las horas, se va haciendo exponencialmente más alto el número de genes de interés, de copias del gen de interés, siendo así que hacia las 4 horas vamos a tener más de 1.000 millones de copias del gen de interés. Más de 1.000 millones en 4 horas. Es una cosa impresionante. Se basa en la biología básica, ¿no? O sea, Taq polimerasa, primers o cebadores, los nucleótidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así en la que se basa el método molecular, el PCR, ¿no? Que posteriormente a esto, no está completo el video, se somete a una electroforesis, ¿no? En geles de agarosa para que quede esto. Este, para que quede esta lámina, ¿no? Esta lámina, este es el gel de aragosa. ¿Y para qué nos sirve el gel de agarosa? Diego, ¿para qué nos sirve? Esta M es la muestra. Esta M es la muestra. Acá vemos dos pilares de negativo. ¿Cómo es que se ve un negativo o cómo se debe asemejar un negativo a cierta enfermedad? ¿No? A cierta enfermedad. Y acá tenemos dos que dicen pos, o sea, así se debe ver un positivo, así se debe ver un positivo. Dependiendo del paciente 1 al paciente 11, ¿cuál se asemeja a positivo? ¿Cuál es similar al positivo? ¿Qué El, paciente es positivo? el 7 y el 8. Exacto. Para eso nos sirve el gel de agarrosa, chicos, para poder de una vez identificar quién está enfermo y quién no. En esta lámina es el paciente 7 y el paciente 8 que están positivos. Diego, ¿el uno tiene una zona bastante negra? ¿Eso significa que es positivo? No, porque el positivo solo se va a ver así. Solo lo vamos a poder ver así. Entonces, ¿el 9 es positivo? Tampoco. El 2, el 3, el 4 son recontra negativos, ¿no? Porque no tienen nada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, yo todo bien. Perfecto. Y bueno, como todo método, tiene sus beneficios y tiene sus desventajas. En principio, nos va a ayudar a diferenciar las especies de igual morfología, como les mencionaba antes, ¿no? Cuando tenemos especies que son diferentes morfológicamente, ejemplo, existe, por ejemplo, la entamoeba histolítica, la vamos a ver también, este bloque, la entamoeba histolítica, que va a tener la misma forma que la entamoeba dispar. Y ustedes me dirán, ya, pues Diego, entonces denle tratamiento y ya, pues no, simplemente ya denle tratamiento. No, la entamoeba histolítica es patológica y la entamoeba dispar no lo es comensal. ¿Por qué le daría tratamiento a una entamoeba dispar, por ejemplo? No tiene sentido, ¿verdad?
Para esto ayuda los métodos moleculares, para identificar qué parásito es, si es que la diferenciación de especies sea difícil, ¿no? Como lo es la entamoeba dispar con la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es terriblemente patógena y la dispar no, es comensal. Luego tenemos el que es 100% seguro en el diagnóstico porque estamos viendo el PCR. No nos estamos sometiendo a otras variables, como por ejemplo el cansancio del técnico que ve las láminas, porque el ojo se cansa. El ojo se cansa, hay que ser sinceros. No es lo mismo ver una lámina, por ejemplo, a las 8 de la mañana que inicia su turno, que verlo a las 6 de la noche que termina su turno. Se cansa y puede dar lugar a falsos diagnósticos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, las pruebas moleculares nos dan un 100% de seguridad en el diagnóstico. Además, detectan ADN y ARN en gran variedad de microorganismos. Es decir, no solo nos van a ayudar en el diagnóstico de parásitos, sino también en el diagnóstico de virus, de bacterias, de hongos, etcétera, etcétera. O sea, es plurifuncional, es de gran valor diagnóstico. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos las desventajas. Las desventajas van más que nada respecto al personal que requiere, porque requiere un personal altamente especializado, porque no es fácil. En el video lo vemos de la manera más didáctica, pero estoy seguro que no es fácil, ¿ok? Además de eso, es muy costoso no solo para el bolsillo del paciente, sino para el bolsillo del hospital, y demora más de 24 horas. Demora más de 24 horas. Entonces no nos va a servir mucho en cuadros agudos, graves, como por ejemplo las amebas de vida libre. No, chicos, las amebas de vida libre. Por ejemplo, lo vamos a ver después. Hay un parásito llamado Naegleria fowleri que es muy masivo y que puede matar a la persona en caso infecte a esta persona en tan solo 2 o 3 días. Y perder más de un día haciendo una PCR es terrible. Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Hay otras formas de poder diagnosticarlos, pero no con PCR. Y bueno, también requiere de al menos 3 ambientes, ¿no? La zona de electroforesis, la zona de la toma de la muestra, la zona de la amplificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, es muy costosa, requiere de mucho personal, demora demasiado, o sea, no es válido para cuadros agudos fatales, como el caso de Naegleria fowleri, ¿no? Para poder hacerlo. Bien, chicos, hasta ahí está bien el PCR. Sí, Sí, Diego. Bien, perfecto. Sigamos, ¿ya? Y bien, elementos no parasitarios, esto se los voy a mostrar, ¿no? Que también se le denominan detritos. Es lo que nosotros podemos ver en las muestras de heces, ¿no? Más que nada, que nos confundan con ciertos parásitos, nos confundan con ciertos parásitos, ¿no? Por ejemplo, el espiral vegetal, esto lo vemos en las heces, ¿no? Esto lo vemos en las heces. Nos puede confundir con numerosos parásitos que nos pueden parecer, por ejemplo, un helminto que podemos ver en las heces. O la célula vegetal. Nosotros también eliminamos células por las heces, ¿no? Nos puede confundir, por ejemplo, con el huevo de Taenia solium. Las esporas con oxiuros. Las esporas vienen a ser de los virus, ¿no? Sí, nos puede confundir con oxiuros. La célula de polen con Toxocara canis, por ejemplo. Las algas, las células de almidón también con amebas nos puede confundir. Vemos que estos elementos no parasitarios son importantes para no dar falsos diagnósticos. Para no dar falsos diagnósticos. Eso es más que nada para que lo tengan presente en sus prácticas. No creo que les vengan en el examen, pero para sus prácticas es necesario que los tengan. Después les voy a pasar el PDF, no hay problema. Y bueno, pasamos a los métodos indirectos. Esto es un poco más corto, no se preocupen, que como les mencionaba, van a suponer la presencia del parásito determinando la respuesta inmune del hospedero, porque todo hospedero, ante la presencia de un patógeno, va a responder inmunológicamente. O sea, su sistema inmune responde para hacerle frente al parásito o a la bacteria, al virus, al hongo, etcétera. Responde, ¿ok? Y este viene a ser la técnica principal, la técnica de ELISA. La técnica de ELISA que es importante eh,
porque va a determinar la presencia de anticuerpos. Y Diego, ¿antígeno es lo mismo que anticuerpo? No, no se confundan acá. Antígeno no es lo mismo que anticuerpo y acá les tengo la diferencia. Antígeno va a ser aquella sustancia que un organismo patógeno va a producir para causar daño al huésped, al hospedero, y este huésped va a responder mediante la formación de anticuerpos, que son glucoproteínas producidos por este mismo, ante la presencia de un antígeno. Por ejemplo, por ejemplo, en el antígeno, por ejemplo, a ver, yo les digo, tenemos la toxina Shiga, de la Shigella, por ejemplo, de la bacteria Shigella. Tenemos la toxina botulínica también. Tenemos la toxina tetánica, ¿no? La toxina tetánica, que van a determinar respuesta inmune del hospedero y van a liberar, por ejemplo, IgG, IgM, ¿no? IgA, dependiendo si la infección es respiratoria, IgE si es parasitológica, y así sucesivamente. Esto lo van a ver más que nada en inmunología. Solo sepan los nombres, chicos, solo sepan los nombres o cuáles son los tipos que hay, porque cada función lo van a entender en inmunología. No vamos a entrar a detalle esto, pero tienen que diferenciar desde ya qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. ¿Esa diferencia la han entendido, chicos? Diego, ¿podrías repetirlo, por favor? Claro, no hay problema. Miren, un antígeno va a ser aquello que un microorganismo patógeno va a botar, va a producir para hacerle daño al huésped. Un antígeno, un antígeno. Y otra propiedad de ese antígeno es que cuando está dentro del huésped, cuando ya fue liberado por este microorganismo hacia el organismo hospedero, le va a causar daño y va a hacer que éste responda mediante su sistema inmune. Repito, el antígeno va a ser liberada por un organismo patógeno. Va a ser liberada por un organismo patógeno y va a causarle daño al hospedero. Y este daño al hospedero va a ser censada por su sistema inmune y va a generar anticuerpos para neutralizar al antígeno. ¿Me dejo entender ahí? Sí, Genial, genial. Como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, una bacteria elimina la toxina botulínica. Eso va a hacer daño al paciente. Va a hacer daño al paciente, que es el hospedero. Y su sistema inmune va a censar, alguien me está haciendo daño, hay algo extraño acá. Voy a hacerle frente, quiero neutralizarlo y creo anticuerpos. IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. Entonces, el antígeno hace daño y el anticuerpo trata de neutralizar el daño. El antígeno es producido por el organismo patógeno, el anticuerpo es producido por el hospedero. Esas son las principales diferencias. ¿Ok, Néstor? sí, Diego, gracias. Perfecto. Y bien, estos vienen a ser los tipos de ELISA, ¿no? No es necesario mucho que lo sepan, pero solo la composición, ¿no? Siempre se va a necesitar de un sustrato en el ELISA directo, en el ELISA indirecto, se van a usar, por ejemplo, dos anticuerpos, estos son anticuerpos, ¿no? Igual en el ELISA sándwich, tienen numerosas composiciones que no les van a preguntar, solo de nombre quizás saber cuáles son los tipos, pero lo principal para ELISA es determinar que va a determinar la presencia de anticuerpos, ¿no? Va a determinar la presencia de anticuerpos en esta prueba. Por otro lado, tenemos la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta es importante. También es un poquito cara, no les voy a negar, es un poquito cara, pero es importante para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Normalmente se utiliza la muestra de suero, la muestra de sangre, que se tiene que quitarle el suero, ¿no? Y esta ponerla a poder verla, ¿no? Porque va a detectar la unión antígeno-anticuerpo también. Detecta la unión antígeno-anticuerpo mediante un suero antigamaglobulina marcado con isocianato de fluoresceína. ¿Esto por qué se los puse? Porque fue pregunta de un examen de práctica que tuve. Yo recuerdo que me preguntaron, ¿con qué se marca el suelo antigamma globulina? Y era isotiocianato de fluoresceína.
Era una pregunta de examen de esos pasitos que nosotros hacíamos presenciales. Imagino que siguen siendo así. Eh, Nos vino esa pregunta, me acuerdo, y por eso yo se les estoy poniendo. Pero más que nada, lo importante a conocer acá es que se va a hacer con un microscopio de epifluorescencia, que viene a ser el de acá. Y que este microscopio de epifluorescencia va a determinar la reacción de neutralización. Lo verde es el antígeno. La forma de I, de Y, va a ser el anticuerpo que nosotros vamos a crear ante la presencia de este antígeno. Cuando el anticuerpo se une al antígeno, lo neutraliza y este viene a ser la reacción de neutralización que no vamos a ver en la inmunofluorescencia indirecta. ¿Y para qué nos va a servir esto, Diego? Para diagnosticar, por ejemplo, toxoplasmosis, malaria, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, hidatidosis también, no se olviden. Es por eso que es importante esta inmunofluorescencia indirecta. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Chicos, ¿quedó claro lo de IFI? Sí, yo. Bien, buenas. Y bien, esta viene a ser la última prueba, ¿no? La Western blot, también bastante importante y bastante usada, porque va a unirse a un preparado de gel de poliacrilamida, ¿no? Un anticuerpo que va a ser sometido a electroforesis para irse al papel de nitrocelulosa después, ¿no? Se va a unir con el suero del paciente en busca de anticuerpos, ¿no? O sea, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en la unión de anticuerpo que está en el suero del paciente al preparado de gel de poliacrilamida, ¿no? Que se somete este gel de poliacrilamida, electroforesis, va al papel de nitrocelulosa que normalmente tiene los antígenos y este papel de nitrocelulosa con antígenos ya sometido a electroforesis se une al suero del paciente que en el suero tenemos a los anticuerpos. Por lo tanto, determina la unión entre el antígeno y el anticuerpo, y eso es lo que nosotros vamos a poder ver en el Western blot. Eso es lo que vamos a ver en el Western blot. Por ejemplo, esta foto de acá, ¿no? Esta foto de acá. ¿Por qué les pongo esta foto de acá? Porque, por ejemplo, el Western blot se utiliza bastante para diagnosticar enfermedad producida por Taenia solium, la neurocisticercosis. Ese es el principal, ese es la principal función que tiene la prueba de Western blot. Como diagnostica neurocisticercosis, lo vamos a ver en numerosas banditas, las banditas más oscuras. Por ejemplo, acá arriba tiene una bandita. En caso solo tenga una bandita, significa que el paciente, en este caso, tuvo contacto previo hace no mucho tiempo con un paciente infectado, con un paciente infectado. Pero ¿qué pasa si tiene 5 o 6 banditas? Significa que esta enfermedad, esta cisticercosis, ha llegado al sistema nervioso central. Por lo tanto, podemos diagnosticar que este paciente de acá tiene neurocisticercosis. En base a esto es lo que se hace el Western blot. Que la neurocisticercosis es una enfermedad bastante grave. La vamos a ver también más adelante. Bastante grave. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Todo claro, Diego. Bien. Todo claro. Bien, esta viene a ser nuestras bibliografías, ¿no? De dónde hemos sacado la información para poder yo ayudarles con el material. Y bien, eso sería todo. No sé si tienen una consulta respecto a todo o ya todo está claro. A ver, yo les hago una pregunta. ¿El método de Barman y el método de Kato-Katz, para qué sirven? ¿Se acuerdan? Esto les van a preguntar en el examen. Se las canto. Siempre viene. Método de Barman, método de Kato-Katz y el método de Graham. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O lo vuelvo a repetir?
¿Para qué sirve el método de Barman y el método de Kato-Katz? Barman era para estrongiloides y para Ah, Decathlon es para geoelmintos. perfecto. Tú lo has dicho, perfecto. Eso les va a venir, chicos. Y me parece que les puse una pregunta también en el pretest. Esto les va a venir. Esto es básico para diagnóstico de estrongiloides y para diagnósticos de geohelmintos. Helmintos como Ascaris lumbricoides, Necator americanos, etcétera, etcétera. Pero el más común es el Ascaris lumbricoides. Perfecto. Otro que deberían tener en cuenta es que es un método cualitativo y cuantitativo el método de Kato-Katz. Cualitativo porque determina la presencia o no del parásito y cuantitativo porque nos permite saber cuántos ejemplares adultos tiene el paciente. Es importante conocerlo. Mm, Bien, el test de Graham, recuerden, ¿no? Que se basa en el ciclo biológico de los ciuros o del Enterobius vermicularis, porque la hembra es la hembra en la que va a viajar hacia la zona perianal para depositar los huevos. Y en base a eso se creó este test de Graham, ¿no? Mediante una cinta adhesiva va a la zona perianal, retira, obviamente la choca con las paredes, saca los huevecillos. Y es esa cinta adhesiva que nosotros vamos a ver al microscopio, ¿no? Al final de cuentas. Y vamos a determinar la presencia mediante la visualización de huevos de Enterobius vermicularis. En base a eso es el test de Graham, así que no se olviden. Test de Graham, Enterobius vermicularis. Test de Barman, Strongyloides estercoralis y test de Kato-Katz, Geo helminthus. Entonces, chicos, ¿no hay ninguna consulta hasta ahí? ¿O les puedo ayudar con algo más? Sí, Nada todo más, creo que, digo, bien. estoy. Entonces, detengo la grabación.